Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Es miércoles, la edición de mitad de semana de un video. Ayer fue 24 de febrero de 2026. Eso significa que es el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala a Ucrania. Y lo irónico o triste es que el 24 de febrero es el día de la independencia de Estonia. Eligieron invadir Ucrania en nuestro día de la independencia. ¡Qué demonios, Rusia! Pero para el cuarto aniversario es como un aniversario triste. Deberíamos aprovechar este momento para recordar a los héroes y reflexionar sobre los inicios de la invasión que sorprendió a todos. Ese fue el fin del orden mundial basado en reglas tras la Segunda Guerra Mundial. Así que quiero presentarles a dos héroes de Ucrania que fueron de las primerísimas bajas. Estamos hablando de los primeros minutos de la invasión. Estamos hablando de los cruces fronterizos. Ambos eran guardias fronterizos. Estos dos hombres sacrificaron sus vidas para ganar tiempo valioso, horas o incluso minutos, para sus compañeros que estaban estableciendo posiciones defensivas. El primero, el infante de marina Vitaly Skakun, murió el 24 de febrero de 2022 después de detonar el puente de carretera de Hainichisk con él mismo encima. Esto frenó el avance ruso desde Crimea y permitió a Ucrania preparar defensas en el sur. Así luce el héroe. 96 tenía mi edad entonces. Cuando empezó la guerra inició la invasión. Fue el primer militar de la invasión a gran escala en recibir el título de Héroe de Ucrania por su valor y heroísmo excepcionales. Vitaly nació el 19 de agosto de 1996 en Bereshany, Ternopil. Su padre era policía local y su madre, maestra. En la escuela leía historia y coleccionaba autos a escala. En Leópolis se formó como soldador y practicó lucha armada. En 2019 firmó contrato y se unió a la Infantería de Marina de Ucrania. Sirvió en la 35ª Brigada de Infantería de Marina. Por cierto, a esta misma brigada le hemos dado camiones, y fueron la brigada que estuvo en Krink, sobre el Jersón, sobre el río Dnieper, la pequeña cabeza de puente en el 23 y 24. ¿Recuerdas la pequeña cabeza de puente sobre el río? Ahí estaba la 35A Brigada. Hubo 2 rotaciones en el este de Ucrania. Estudió ingeniería de combate y enseñó a niños de Jersón a identificar minas y explosivos. La noche del 23 de febrero le dijo a su madre por teléfono: «Pronto comenzará, nadie nos ayudará, tenemos que defendernos nosotros mismos». A las 4 a.m. del 24 de febrero, su unidad fue alertada y los zapadores debían minar el puente entre Arabatspit y Hainichesk. Una columna de tanques rusos avanzaba desde Crimea. Faltaban unos 5 kilómetros para llegar al puente. Skakun y su camarada Alexander Kach colocaron explosivos, tendieron el cable detonador, se alejaron 500 metros y esperaron la orden. La orden llegó: detonen. Presionaron el detonador y no pasó nada. Y aquí es donde entra en juego el heroísmo de nuestros protagonistas. Los tanques rusos seguían avanzando. Los explosivos podían destruir 3 edificios de 9 pisos. Si el puente seguía en pie, la columna llegaría a tierra firme. Skakun le dijo a Sonia: «Retrocede, yo lo haré». Tomó el condensador, la máquina Blasi y corrió al puente. Segundos después la explosión se produjo. Se sacrificó para volar el puente y retrasar por horas la primera columna de tanques rusos hacia Ucrania continental. Y quiero presentarte a otro héroe que también está entre las primeras bajas de los primeros minutos del cruce fronterizo de Rusia. Hace 4 años, el sargento Denis Kach fue el primer soldado ucraniano caído en combate, marcando el inicio de la invasión rusa. Fue el primer soldado caído, asesinado a las 3:40 en un puesto de control en Zorinyuvka, región de Luhansk. Tkach vio a soldados rusos avanzando bajo la nieve hacia la posición ucraniana poco defendida, usando gafas de visión térmica. Este grupo era el elemento de avanzada de una de las múltiples fuerzas invasoras rusas. Él ordenó a 5 soldados jóvenes retirarse en silencio y luego tomó heroicamente el control de la única ametralladora del retén. Tkach se enfrentó a los rusos en un breve pero feroz intercambio de disparos antes de ser herido de muerte.
En ese momento crítico, enfrentando fuerzas enemigas superiores, sin refuerzos y poca munición, la determinación de Tekak permitió que 5 más sobrevivieran. Elegí a estos 2 héroes porque ambos estaban en la frontera. Fueron los primeros en enfrentar a una fuerza invasora abrumadora y decidieron enviar a sus compañeros de regreso, sacrificándose ellos mismos. Esto sucede repetidamente en el ejército ucraniano. Si ves esta foto podrías pensar que es solo otra fila de aviones rusos, pero estos son los aviones. Esta foto fue tomada el 23 de febrero de 2022, un día antes de la invasión a gran escala. Estos aviones iban a ser llenados con designiks rusos, combatientes VDV, paracaidistas semiélite del ejército ruso que se suponía debían aterrizar en los aeródromos de Hostomel, superando toda la defensa de Kiev. Pero esta operación fracasó. ¿Por qué? La razón es doble. La planificación rusa fue absolutamente horrible, no tomando en cuenta casi nada de lo que debería haberse considerado al planear una operación tan masiva. Y número 2, la valiente determinación ucraniana de luchar con fuerzas policiales, bomberos, brigadas de defensa territorial, locales que tenían armas, todos lucharon. Pero al final, lo que determinó que estos aviones no pudieran aterrizar fue que los ucranianos bombardearon la pista del aeródromo de Hostomel momentos antes de que los aviones debieran aterrizar, dejando la pista inutilizable. Solo los designiks que iban en helicópteros Ka-52 y de transporte aterrizaron en Hostomel. Eran unos cientos y por la mañana ya estaban muertos. ¿Y los helicópteros? No todos, pero una gran parte de ellos fue derribada por misiles antiaéreos portátiles ucranianos. Un video que no se publicó hasta hace unos días fue grabado por un soldado ruso en el aeródromo de Hostomel el 24 de febrero y apenas acabamos de ver estas imágenes. Muestra un Ka-52 ruso. Boom, siendo derribado por un Manpad ucraniano, así de simple. Ese fue el resultado para muchos helicópteros y sus tripulantes. Todos quedaron destruidos. Al final, Hostomel fue un fracaso devastador para los rusos. Se suponía que iba a ser el triunfo de una operación masiva y muy ambiciosa y fracasó de manera espectacular. Y por supuesto, 4 años después todos conocen estos memes. Se decía que sería una operación militar de 3 días, pero si ves este meme, 4 años después Rusia sigue perdiendo. Georgia 2008, un rastro sangriento. Ucrania 2014, rastro sangriento. 2015, Siria. 2022, Ucrania. La muerte de Rusia abre la puerta. Joe Vlad. Hay un jabalín operado por 2 combatientes ucranianos del otro lado. Estas eran en realidad las fotos y videos que obtuvimos de los primeros días de la guerra. Los jabalines fueron enviados por Estonia, Estados Unidos y otros países justo antes de la invasión a gran escala. Estos jabalines y Bayraktars marcaron la mayor diferencia entonces. Putin ve una estrella fugaz y pide que Crimea sea rusa. Es Storm Shadow Blast. Sí, qué sorpresa para él que su ejército no sea el número 2 en el mundo, sino el número 2 en Ucrania. Y ahora veamos las conversaciones. Rusia empezó a concentrar fuerzas en la frontera ucraniana en noviembre de 2021. Yo cubría el tema mensualmente hasta el 24 de febrero de 2022 y la gente lo comentaba en línea. La gente decía tonterías diciendo que estás delirando, que eres estúpido, que no van a invadir, que son unos idiotas. Míralo. Por ejemplo, Jorge Galloway, ustedes decían que Rusia invadiría Ucrania, pero yo les dije que no. Ustedes se equivocaron y yo tenía razón. De nuevo, muestra un poco de humildad, por el amor de Dios, especialmente si ni siquiera te están pagando por actuar como un idiota. Y esto se publicó el 14 de febrero de 2022. Envejeció como la leche, porque 10 días después el orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial fue destruido. Caitlin Johnston dijo, quiero que me prometas que vas a revisar completamente tu visión del mundo y vas a cambiar drásticamente tus hábitos de consumo de medios cuando llegue marzo y la invasión todavía no haya ocurrido. Publicado el 18 de febrero de 2022, 6 días después, Rusia invade Ucrania.
Tenemos innumerables ejemplos de Scott Ritter está aquí. Hay muchos ejemplos de conversaciones en línea de personas, supuestamente pagadas por Rusia, o simples idiotas útiles, diciendo que Rusia no invadiría y que no había que preocuparse. Yo opinaba lo contrario. En mis videos de enero 2022 el título era ¿Cuándo sucederá? Ya lo mencionaba un mes antes. Así que estas personas, ahora en retrospectiva, lo sabemos. Algunos de ellos estaban en la nómina de Rusia, otros eran idiotas útiles. Ahora sabemos que hay que confiar en nuestra mente, no en quienes gritan en Internet. Teníamos razón, ellos no. Les mostraré cómo se ven estos 4 años de guerra en un mapa. Esta es la imagen del 1 de junio de 2022, así que esto es después de que los rusos ya habían sido derrotados en Kiev. Se retiraron del norte y aquí el mapa del sur y este de Ucrania donde quedaron. Vamos a saltarnos 4 años en un minuto y podrás ver. Mira la diferencia en 4 años. Me refiero mientras duró la guerra soviético-alemana, no toda la Segunda Guerra Mundial, sino la parte soviético-alemana de ella. Mira eso. Ese debe ser el avance más lento de una guerra moderna, y de inmediato puedes ver la contraofensiva de Yarkov que fue rapidísima. Esto fue una auténtica blitzkrieg de los ucranianos, pero Rusia siguió avanzando y después Jersón fue liberado. Rusia avanza más lento que un caracol, es una estadística extraña. Si los caracoles salieran de Donetsk el 24 de febrero de 2022, ya habrían llegado a Berlín. Los caracoles se mueven a un ritmo muy lento pero constante, y eso es muchas veces más rápido que todo el ejército ruso en 4 años. El caracol ya estaría en Berlín en este momento, así que oficialmente son más lentos que los caracoles, muchísimo más lentos. Y más de 1 millón de bajas entre heridos y muertos en 4 años. ¿Cuál es la diferencia? Te lo diré. La diferencia es de 58 kilómetros desde Donetsk, punto de partida de la invasión a gran escala. 57 kilómetros o unas 30 millas en 4 años y 1 millón de bajas. Esto demuestra que Rusia es el segundo ejército en Ucrania. Y ahora dejaré que un historiador ruso hable sobre lo que Putin le ha hecho a Rusia. No por lo que hizo al mundo, sino a Rusia, a su gente y país. Él lo arruinó todo. Los grandes fondos acumulados por los altos precios del petróleo pudieron haberse usado para desarrollar la sociedad. Los quemó en la guerra y no logró nada. Sí, los fondos acumulados. Rusia había acumulado desde el año 2000 hasta 2022. Habían acumulado una riqueza masiva, impresionante. La mitad estaba en países occidentales y sigue congelada, unos 300.000 millones. La otra mitad estaba en el Fondo Nacional de Bienestar de Rusia, con más de 300.000 millones de dólares en oro y activos extranjeros. Tenían un fondo y activos extranjeros enormes. Todo se desperdició y se perdió. Activos extranjeros congelados y Fondo Nacional de Bienestar casi vacío. Con ese dinero podrían haber construido una escuela en cada aldea, un hospital en cada ciudad y modernizado todos los edificios de departamentos en Rusia. Putin solo muestra violencia y guerra, sin lograr nada. La reputación de Rusia está arruinada por décadas. Lo segundo de lo que quiero hablar es su reputación. Antes de la invasión a gran escala, existían películas como Enemigo al acecho que glorificaban el esfuerzo de guerra soviético y a los rusos. Algunos Call of Duty mostraban a los rusos como un ejército moderno con visores nocturnos, vehículos no tripulados y drones. Antes de tener todo eso, esa era la imagen que ellos mismos crearon. Todo eso colapsó en los primeros meses de la guerra, cuando Ucrania mostró que el ejército ruso es un grupo incapaz de bárbaros con Kalashnikovs. Se desperdicia dinero y nos expulsaron del G7. No queda nada, ¿ves? No queda nada. Ahora, después de Putin, nos espera un largo y difícil proceso de restauración. De restaurar nuestra psique, restaurar la economía y restaurar la confianza en todo el mundo. Esto no es trabajo de un solo día. Mientras antes comience, más fácil será para nosotros salir de esta catástrofe. Salir del increíble pozo en el que nos arrojaron.
Nuestros 20 años bajo el gobierno de Vladimir. Sí, en 20 años desde el 2000 Rusia salió del hoyo de los 90 que fue horrible. En 2000 empezó a estabilizarse. Del 2000 al 2022, Rusia fue de cierta manera como una nave espacial. Se estabilizaron internamente. Acumularon enormes cantidades de dinero, al menos el Estado. La industria pesada operaba y las exportaciones a la Unión Europea generaban grandes ingresos, pero todo se perdió. Si yo hubiera sido el líder de Rusia en ese entonces, vería ese dinero entrando de parte de mis enemigos. Los habría dejado enviarme ese dinero año tras año. Pero Putin es un hombre muy tonto y mal estratega. Amplió la OTAN en 2 países. Es el mejor vendedor de la OTAN y un mal estratega. Tras 4 años cubriendo esta guerra, no olvido a mis amigos. Ustedes que están viendo y aquellos que están apoyando el canal, por supuesto, ahora los números han disminuido un poco, pero está bien. Seguiremos luchando con los que están con nosotros, y quien está con nosotros es un nuevo miembro en Buy Me a Coffee, Oscar Foltras. Sí, Oscar Foltas. Destrozaré el nombre de cada nuevo miembro en Buy Me a Coffee. Si quieres que lo haga con el tuyo, regístrate. Terminemos esta guerra este año 2026 en el 5º año de la guerra. Hagámoslo juntos. ¿Recuerdan que el lunes mencioné la estación de bombeo Kailaikino que envía petróleo al oleoducto Druzhba para exportarlo a Occidente? Fue a Eslovaquia, fue a Hungría, y Ucrania ha estado atacando el oleoducto Druzhba en diferentes lugares, en 5, 6 lugares diferentes ya, para asegurarse de que Rusia físicamente no pueda exportar petróleo a la Unión Europea. El ataque en Kailaikino fue realizado por los flamencos rosas que les gusta explotar en las zonas traseras de Rusia y de Putin, que tanto disfruta. Este oleoducto, una estación de bombeo, fue atacada de nuevo ayer, 24 de febrero, en el 4º aniversario. Un pequeño regalo para Putin. Esto duele, porque este oleoducto bombea alrededor del 20% de toda la producción de petróleo de Rusia a través de él. Y ahora está ardiendo bien. Mira algunas imágenes también. O sea, mira eso, no apagas este incendio. Quizá apagues un incendio en Estados Unidos, pero en Rusia solo lo ves arder y hasta asas una salchicha si quieres. Barbacoa gratis para los ciudadanos pagada por el Estado. Esto es mejor. Mira qué grandes son las llamas. Sí, esto significa que los ucranianos realmente le dieron a un silo de combustible que estaba lleno hasta el tope. Y mira, aquí es donde está. Esta es la estación de bombeo del oleoducto Druzhba, que atraviesa Polonia y Ucrania hacia Hungría y Eslovaquia, quienes aún desean comprar este petróleo. Polonia lo bloqueó hace tiempo, Ucrania lo bloqueó a finales del año pasado. Ahora el oleoducto es atacado cada mes. Así que este oleoducto físicamente no puede funcionar, lo cual es bueno. Ahora Hungría y Eslovaquia quieren comprar el petróleo de Rusia a través del Turk Stream que va hacia el sur, pasando por alto a Ucrania, lo cual es increíblemente estúpido. O sea, entiendan las cosas. Hungría y Eslovaquia actúen. Compren a Noruega u otro país, no a Rusia. Ofrezco otra perspectiva. Esto está a 1100 kilómetros de Ucrania. Estos flamencos sí saben volar lejos y encontrar su objetivo. Muchos de estos ataques futuros usarán misiles Flamingo, que para los rusos son un arma de terror porque no tienen cómo defenderse. Es como un misil balístico, vuela muy rápido, tiene una ojiva de 1 tonelada y los rusos no pueden derribarlos. Cuando explota, hace un kaboom enorme. Mira, este silo de combustible quedó destruido. Hay muchos más, pero para que funcione un oleoducto, debes mantenerlo presurizado y tener suficiente combustible para estabilizar la presión. Hasta mi próximo video, que será cada lunes, miércoles y viernes. Asegúrate de regresar. Asegúrate de suscribirte. Slavo Cringe. Adiós.